Hola, buen día, chicos. Buenos días, doctora. Buen día, doctora. Bueno, acá el tema que vamos a avanzar hoy día, ya si se dieron cuenta, ya terminamos dos unidades, ¿no? Uno que era psicología médica, más el trabajo que hicieron, y el segundo que es de ciclo vital. Hoy día les voy a subir y les voy a habilitar el foro hasta el 12, 13 más o menos, ¿ya? Les voy a subir el temario. Yo creo que tienen suficiente tiempo, ya están en parciales, ¿no? Sí, doctora. Nuestro parcial es el 15, así que creo que tienen nomás un tiempo prudente para poder revisar todo. Y a la vez que estudian van a poder tener el material para subir al foro también. Entonces, continuamos con la unidad 3, que sería la personalidad. Lo que tenemos que ver es más que todo en esta primera parte, ¿qué es la personalidad? ¿Qué es para ustedes la personalidad? ¿Mm? Bueno, acá tenemos diferentes definiciones. Una que dice es la organización dinámica interna del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su ajuste único a la situación. ¿Sí? Eso decía Alport en 1974. Cattell en el 72. Es un patrón de rasgos que nos permite predecir lo que una persona hará en una situación determinada. O sea que de acuerdo a los rasgos de ciertos individuos podríamos decir qué es lo que, cómo va a actuar, ¿no? Conjunto de rasgos o disposiciones a comportarse de una manera descriptible. Formas relativamente estables, características del individuo de pensar, experienciar y comportarse. Y hay una más aquí abajo. Patrones de conducta y modos de pensar característicos de una persona que determinan su ajuste al entorno. No todos más o menos por esa época trataban de describir lo que es personalidad. Quiero escuchar opiniones. ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿Qué es la personalidad? Es la característica de cada persona. Ya de cada individuo, ¿no? Es lo que dicen. Cada uno es único y tiene su propia característica. ¿Y será que hay rasgos de unas personas a otras para poder determinar cómo se va a comportar? Eh, a veces sí. ¿Mm? ¿Quién tiene otra opinión? Entonces, haciendo un análisis de estas definiciones, podemos decir que la personalidad es algo distintivo y propio de cada una de las personas, ¿no? Lo que decía su compañero es algo característico, es algo único, ¿sí? Se refiere a un modo habitual de responder a situaciones diversas. Y esto va a depender, obviamente también puede cambiar, ¿no? Este modo de responder a las situaciones. El concepto de personalidad abarca la globalidad de las conductas de los individuos, ¿sí? También dice, incluye una serie de indicadores que permiten la predicción del comportamiento bajo condiciones específicas. ¿Será que esto mmm, tiene sus repercusiones, esto de la personalidad de pueblo a pueblo? ¿Qué es lo que dicen ustedes según este análisis?
de un país o de una región o Latinoamérica, la parte anglosajona. ¿Será que es distinto? Sí, doctora, hay influencias ¿Cómo cuáles? ¿Qué es lo que pueden opinar? de modo de vida, comportamentos, nesse sentido. Padrões aceitos, padrões não aceitos. Ya. Isto se forma lá toda a personalidade, porque além de cada personalidade individual, há também lá influências do meio que se vive. Exacto. Y en medicina, ¿cómo podríamos traspolar eso como médicos? Por ejemplo, ¿cómo están en Brasil con la pandemia, con esa variante? ¿Cuál es la respuesta? ¿Será que es lo mismo en todo Brasil o en diferentes estados? ¿Es diferente? ¿Qué nos São puede... diferentes. ¿Y por qué varía de un estado a otro? Porque acá en Bolivia tenemos el altiplano, ¿no? Nuestra gente del altiplano es diferente a la gente de Santa Cruz. No sé, allá todo es trópico, pero de repente también de un estado a otro estado varía, ¿no? Acá podemos decir la personalidad de un camba es diferente a la de un paceño. Allá, ¿cómo es? Doctora. En Brasil es diferente. ¿No? Ustedes pueden verlo acá en Bolivia. ¿Cómo son los bolivianos? A ver. ¿Qué tienen de distintivo? ¿Qué nos caracteriza como bolivianos? La cultura. Yo creo que los bolivianos son personas educadas, doctora. Son personas muy buenas, batalhadoras. Existem, claro, muchas personas que son diferentes, mas la gran mayoría, los bolivianos son muy unidos. En Brasil, por ejemplo, estaba hablando sobre los médicos. Yo creo que en cada región de Brasil es diferente porque la tecnología y la accesibilidad para tratar de los pacientes es diferente. Entonces, eso crea personalidades diferentes en distintos lugares de tratar de esa disponibilidad de dispositivos para hacer la acción de la cura. Claro. Por ejemplo, yo les digo, estaba en la Argentina, ¿no? Y en Buenos Aires es diferente cómo nos tratan a nosotros como bolivianos, cómo es la gente. Se creen mucho, ¿no? Se ve la discriminación que hay cuando estamos en Argentina contra los mismos de su país, ¿no? Los que son de Mendoza, los que son del Chaco. Y en Córdoba, por ejemplo, es muy diferente el cordobés. Entonces, es característico, dicen cordobés, y por las características de la ciudad, de cómo los crían, es tan diferente de un porteño, ¿no? En las mismas provincias de Buenos Aires. No conozco Brasil, pero me imagino que es así, ¿no? Donde hay más desarrollo, hay más economía, entonces también es diferente la gente, ¿no? Y esto es un fenómeno que se da en todas partes. ¿Por qué estamos analizando desde ese punto? Porque también de esa manera enfocamos, por ejemplo, para nosotros la pandemia o una epidemia, ¿no? Cómo va a ir la población en general recibiendo este tipo de situaciones. Y es muy importante poder determinar de dónde viene, cómo es esa persona. Ahora dice, orientaciones en el estudio de la personalidad. La psicología de la personalidad parte de la conducta humana, ¿sí? Y se organiza en patrones comportamentales amplios globales, que son característicos de cada persona. Entonces tienen dos características. La diferenciación conductual, que distintas personas reaccionan y se comportan de manera diferente a una misma situación, ¿sí? Por ejemplo, los estudiantes de psicología médica, si hay un bloqueo, hay un paro, en Cochabamba de nuevo se alza, ¿cómo actuarían ante la misma situación?
A ver, cada uno me puede ir diciendo cómo van a actuar si es que de nuevo hay esto de los pititas, que bloquean y todo esto. ¿Cuál va a ser su reacción? Nos unimos, doctor. Ese es un boliviano el que habló, ¿no? ¿Y qué dicen mis amigos brasileros? Les da miedo. ¿Por qué? Porque después la migración les echa el ojo y les quieren deportar. Uno. Y aparte les da miedo, ¿no? Eso es lo que yo pude ver, pude apreciar de mis estudiantes en octubre del 2019 era, ¿no? 2020. 19, que tenían miedo. En cambio, el boliviano más le molestan y más chinchosea y más bloquea. ¿O no? O sea, ante una misma situación, las personas reaccionan de diferente manera. ¿Sí? Es la diferenciación conductual. Y la consistencia conductual dice, en momentos diferentes y en situaciones distintas se comportan de una manera relativamente semejante. ¿Cómo es? Es un programa, pero... Sí, las personas dicen, en momentos diferentes y en situaciones distintas se comportan de una manera relativamente semejante. Por ejemplo, en un examen. ¿O qué otro ejemplo pueden poner ustedes? Aquí dice la orientación personalista. Trata de explicar ambos hechos suponiendo la existencia de disposiciones permanentes e internas del individuo. Y dependiendo de la orientación situacionista, la conducta está determinada por las condiciones particulares de cada situación. Si hubiera un terremoto, por ejemplo, ¿todos correrían? Depende de eso, doctora, porque tal vez otros se quedarían ahí parados. Porque bueno, yo tengo amigos chilenos y dicen que es normal que cada rato haya terremoto, pero si un boliviano yo creo que va a correr. Que meter bajo la tierra. Exacto, ¿no? Dependiendo de dónde pasa, y cómo actuar, cómo están entrenados. Por ejemplo, de repente un chileno sabe cómo actuar en una situación de sismo, ¿no? Acá todos tienen un poquito y todos salimos al patio, ¿no? Creo que lo primero que buscan es su celular y se van afuera. Pero, incluso como médicos, ¿no? Va a cambiar nuestra consistencia conductual. Vamos a pensar de distinta manera. Por ejemplo, si hay un accidente y vemos si podemos ayudar o ha habido un desmayo de una persona, tenemos que actuar de diferente manera, ¿no? El conocimiento también nos va a dar una diferenciación ante el resto de las personas, ¿no? Al ver sangre o un accidente o qué podemos hacer, y eso con el entrenamiento vamos a ir viendo, ¿no? Cómo respondemos de diferente manera al resto. Entonces también, de acuerdo a la personalidad, de acuerdo a la situación, pero dice que tiene que haber una interacción entre la personalidad y la situación, ¿sí? Dependiendo de la situación que exista, tenemos que saber adaptarnos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Si es una persona que realmente tiene fobia, qué sé yo, en el hospital a los pinchazos, o tiene fobia a ser atendida o algo, la conducta, la situación va a ser diferente, ¿no? A la de un médico. En todo esto tenemos unas teorías que algo ya hemos visto, se llaman teorías psicodinámicas, que tratan de explicar esto de la personalidad. Según Freud, ofrece dos perspectivas para describir los elementos que configuran esta personalidad. Una es la topográfica y otra es la estructural. Entonces, dice, ¿qué ha pasado con Freud? Él ha dado algunas aportaciones. Importancia de los procesos inconscientes en la determinación de la conducta. A veces actuamos inconscientemente, tenemos una reacción, ¿sí?
La relevancia del impulso sexual en la organización de la personalidad, ¿no? Es significancia de las primeras etapas del desarrollo infantil en la estructuración de la personalidad. Esto con Freud ya hemos visto, pero vamos a repasar también en esta sección porque hace hincapié a que todo eso que hemos llevado también influye para cómo va a ser al final la persona. Entonces tenemos una perspectiva topográfica de la teoría freudiana. ¿Qué dice? Establece el psiquismo humano puede diferenciarse de 3 tipos. Aquí tenemos, tendría que ordenarse estos procesos mentales entre inconsciente y consciente. Entonces decimos, tenemos contenidos mentales conscientes, ¿sí? Con el sistema perceptivo del individuo. A ver, ¿quién está consciente en este momento de la clase? ¿O están charlando como hace rato? ¿Están conscientes? ¿Quién me puede decir que está consciente en la clase? ¿Está atendiendo? ¿Está escuchando? Sí, doctora. ¿O está prendida la cámara y se van a pasear como los niños de segundo básico? Mi hijito prende y se va a pasear, ¿no? Dice, no, ya no quiero. ¿No? Entonces, contenidos preconscientes, aunque no son conscientes en un momento determinado, pueden acceder a la conciencia sin dificultad, gracias a la atención, situados en el preconsciente. Y también hacemos algunas cosas inconscientemente, ¿no? Contenidos mentales inconscientes. Son difícilmente accesibles a la conciencia. Quedan fuera de la conciencia a consecuencia de la represión o censura. Para ser percibidos han de superar ciertas resistencias creadas en el inconsciente. A ver, un ejemplo de esto. ¿Quién ha hecho cosas inconscientemente? No se ha dado cuenta, no sabe por qué. Tal vez las No sé, personas pero tal vez durmiendo. que toman alcohol. No, o eso conscientemente lo hacen, ¿no? Pero tal vez sí ¿Puede ser tienen... por el enojo de una persona? ¿No sería su O la preconsciente? actitud. O sea, creo que ella se refiere a lo que hace ya con estado alcohólico, digamos, no de que vos estás decidiendo tomar, ¿me entiendes? Ah, Ajá, bueno, exactamente eso. conscientemente. Puede ser. Personas que se drogan igual, digamos, actúan inconscientemente. Ya, eso eso estamos viendo, o sea, utilizamos este término para decir, no lo ha hecho pensando, ¿no? Inconscientemente ha actuado, pero conscientemente ha comprado la droga o se ha colocado. ¿Me entienden? Inconscientemente puede ser que porque tengamos un trauma, vamos a buscar algún tipo de situaciones. Por ejemplo, una mujer que de niña ha sido violada, ha sido pegada, inconscientemente cuando sea mayor se va a buscar un agresor como pareja, porque eso ya ha quedado grabado en su memoria, ¿me entienden? Pero ella no sabe, ella no se da cuenta, porque eso está reprimido, pero ella no sabe por qué se busca a parejas así, que la golpean, que la pegan, si hay otro tipo de hombres, pero ella busca, o sea, busca y al final consigue tener pareja con alguien así. Por eso se dice hay que romper eso porque los niños ven y se va grabando en su inconsciente. Y eso va a tener repercusiones el día de mañana. O las personas que fuman, ¿por qué fuman? Algo ha pasado cuando han sido pequeñitos, ¿me entienden? No les han dado la mamadera o traumáticamente les han quitado el pecho. Algo ha pasado. Entonces, inconscientemente ellos ya han agarrado ese hábito. Tal vez con el alcohol también, ¿no? Pero conscientemente van y compran el alcohol, compran el cigarro. O sea, pero el por qué lo hacen, y eso es lo que se trabaja en terapia, ¿no? A consecuencia, para ser percibidos han de superar ciertas resistencias. Entonces, acá es donde se trabaja para poder superar esas situaciones.
Aparecida, ¿tú qué opinas sobre esto? Del consciente. Sobre inconsciente? Consciente, preconsciente, contenidos Sí, mentales. doutora, está nesta linha mesmo, porque o consciente é aquilo que estamos totalmente interagido, desperto, entendendo. Já é um outro passo, né? Que são essa parte que é uma transição do consciente para o inconsciente. E o inconsciente, como podemos dizer também, traumas de la infância que se carregam para a vida adulta. E se pode, às vezes, por exemplo, uma pessoa extremamente rígida, porque também teve um comportamento ali quando era criança de introspecção, porque seu padre era muito agressivo, né? Então, se lhe levou isso para a vida adulta, se pratica esse ato por tal situação que tem ali passado por la infância. Então, se entra aí o id, o ego, né? O superego, tipo de coisas que estão relacionadas diretamente com essas consciência pré e inconsciente. Esto que digo. Exacto, y eso tenemos que tener, nosotros como médicos tenemos que tenerlo en cuenta, ¿no? Que se manejan las cosas de esta manera, el consciente, preconsciente, inconsciente, ¿no? Ahora, la perspectiva estructural de la teoría freudiana dice, propone la división del aparato psíquico en tres estructuras: el ello, el yo y el superyo. La conducta del sujeto, dice, será el resultado de la interacción de las tres. No sé si esto ya han llevado en psicología cuando estaban en colegio, ¿no? Se toca esta parte. También tenemos que tenerlo en cuenta en el área de medicina. ¿Y qué es el ello? El ello es la parte más antigua del aparato psíquico, ¿sí? De nuestra mente, es lo más antiguo, a partir de la cual se desarrollarán las otras dos, mediante los instintos, pulsaciones que el bebé posee. O sea que desde chiquitito el bebé ya va desarrollando su huello, se va quedando grabado. No es lo mismo un bebé que entra a una cunita en terapia intensiva en neonato y recibe pinchazos y no está con la mamá. Ese bebé no va a ser lo mismo, está grabado en su mentecita, que un bebé que nace por un parto es normal e inmediatamente está con su mamá tomando el pecho, ¿no? Ese bebé que ha sido internado y que se ha quedado semanas ya en una UTI pediátrica, su ello está grabado de diferentes cosas y no sabemos qué es lo que le ha pasado, ¿no? Tienen diferentes miedos, diferentes temores cuando van creciendo los niños, y todo esto tenemos que describir. Por eso preguntamos en la historia clínica cómo ha sido el parto, ha nacido, ha entrado a terapia, ha nacido directamente a lactancia, no ha tomado biberón, no, es un bebé adoptado, entonces va variando la situación, ¿sí? El sistema humano, dice, experimenta continuas tensiones derivadas de presiones tanto internas como externas, ¿no? Y en este sentido, las enfermeras tratan de dar todo lo que se pueda, ¿no? Incluso hacen aparatitos para poder, con el olor de la mamá, alguna manta de la mamá, taparlos y todo, porque se ha visto, ¿no? Este problema que hay con nuestros neonatos. Peor si vamos a ir hablando de niños que constantemente están enfermos, están internados. No es lo mismo que salirse directamente a la casa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de ello? Es reducir de manera inmediata la tensión, ¿sí? Porque está basado en el principio del placer. El ello busca, dice, la gratificación inmediata. Y eso lo hemos estudiado con Freud ya. El yo, aquella parte del ello que fue modificada por la proximidad e influencia del mundo exterior, ¿sí? Entonces, a partir de todos esos estímulos que tuvimos, se va modificando nuestro yo, ¿sí? Es la estructura que actúa como mediadora entre el ello y el mundo exterior. Y ahí va la diferencia, ¿no? Va a ser diferente nacer en un país de Europa que nacer en Bolivia,
que nacer en Brasil que nacer en Argentina. Es diferente. La situación, el momento, es diferente nacer en plena pandemia que nacer hace unos años atrás. Y no sé cómo vaya a ser en el futuro. ¿Sí? Se dedica principalmente a proteger al organismo y a afrontar el mundo real. Entonces nuestros bebés, los niños que ya vayan a nacer ahora, tienen que afrontar el mundo de diferente manera, ¿no? Recurrir a la realidad externa para satisfacer las necesidades. Y acá, a medida que vamos creciendo, seguimos nuestro yo, ¿no? Tiene que afrontar al principio de realidad. Si soy estudiante de medicina, no puedo ir al hospital, yo no puedo pasar clases presenciales, me tengo que adaptar a las clases virtuales, ¿no? Es la realidad que lo que voy a aprender, lo mucho o poco de uno o de otro, es de esta manera, mientras dure la situación. No tenemos que ser conscientes de eso, porque igual se necesita seguir estudiando, ¿no? Hay algunos que postergaron el estudio y quieren evadir esta realidad, pero no. A veces yo creo que la virtualidad vino para quedarse. Em contratos padronizados. Todos os contratos devem ser padronizados, para que você tenha ali uma transparência, uma clareza na prestação ali dos custos e das contas. Então, enquanto isso não for feito, nós vamos continuar com vereadores ou pessoas interessadas podendo dizer que a remuneração é feita do jeito que melhor interessar. Então, se eu quiser aqui se eu quiser hoje falar que a remuneração é para o passageiro... Franklin, ¿de qué estabas hablando? Inconscientemente estabas hablando. Bueno, entonces se concibe como una estructura básicamente defensiva en permanente conflicto con lo que acontece en el interior del sujeto y lo que ocurre fuera de él. ¿Qué es el superyo? El superyo representa la influencia parental que ha recibido el niño durante los primeros años de vida. Desempeña aquellas funciones que anteriormente habían desempeñado otras personas, ¿sí? Es decir, que va a estar en relación con el entorno del niño, con lo que va creciendo, con lo que va viendo, ¿sí? Entonces es donde el yo va a tener la observación para poder emitir juicios de valor. La conciencia moral e ideal, ¿sí? Aquí se va desarrollando la conciencia para ver hacia dónde tengo que ir, cómo voy a hacer. Entonces, es lo que decían ustedes, va a depender de la cultura, va a depender de cómo y dónde se está criando, dónde se está educando, para estructurar la personalidad. Ustedes ahorita todavía están formando su personalidad, o sea, como médicos, ¿no? Porque son estudiantes de medicina, se están formando en una casa para poder salir médicos y a veces va a depender mucho en qué hospital rotamos, dónde nos formamos y eso cuando ya salimos médicos, se fijan, ¿no? ¿Dónde ha estudiado? ¿Dónde ha hecho su internado? ¿Dónde ha hecho su campo? ¿Dónde hizo la especialidad? ¿En qué hospitales trabajó? Porque cada hospital tiene su diferencia, ¿no? Tiene su diferencia, tiene sus pautas de formación todavía. La dinámica de personalidad resulta de la relación entre fuerzas instintivas procedentes del ello que buscan manifestarse, dice, y las fuerzas restrictivas del superyo que se oponen. Corresponde al yo mantener el equilibrio. Entonces, ahí hay una pelea, ¿no? Entre lo que dice el ello, el superyo y el yo es el que tiene que definir. Waldir Kipo, ¿por qué me estás rayando mi pantalla? En este juego de fuerzas, la ansiedad tiene un papel importante en la relación del yo
con las otras estructuras del mundo exterior. La ansiedad opera como una señal que indica al yo la necesidad de protegerse. Entonces, a ver, no sé si me están atendiendo. Algunos están hablando, están charlando, otros están rayando. Voy a empezar a preguntar. Sí, doctora, estamos atendiendo. Tranquilo. Es que me ha rayado mi pantalla. Soy Eh, como profesora de básico ahorita. no sé, Ahí tal les digo, vez, por equivocación, tal vez se confundió. Alguna vez me pasa el celular loco es. a ver aquí. ¿Quién me da un ejemplo de la diferenciación y un ejemplo de consistencia conductual? Bajo lista. Franklin Duarte. ¿Está? Hola, doctora, la internet está mala, disculpas. Está cortando mucho. Estoy andando acá para ver si la conexión mejora. Sí, pero también estabas hablando. Ahí está la diapositiva. Según lo que les he explicado, ¿qué ejemplo me puedes dar? Doutora, cortou de novo. Vou conectar e conectar novamente, doutora, para ver se melhora. No, pero yo te escucho. ¿Qué puedes decir en relación a personas, que distintas personas reaccionan a una manera diferente a una misma situación? ¿Qué ejemplo puedes poner? ¿Alguien que quiera poner un ejemplo? Doctora, yo no he entendido muy bien con relación a eso. ¿Quién está hablando? Ahorita me voy a fijar. Ramos. Doctora, buenos días. ¿Podríamos mencionar, por ejemplo, una mamá en la manera, diferenciación conductual y la consistencia? Porque a veces el hijo hace algo y una mamá va a reprenderlo y la otra mamá va a corregirlo de una manera más educada. No sé si sería, me está entendiendo. Sí, distintas mamás van a reaccionar de diferente manera a una misma situación. Sí, Claro que sí. Eso podemos ver en un curso, ¿no? Hay diferentes mamás que a veces en vez de corregir al niño vienen y riñen al profesor, ¿no? Van y riñen al profesor. Entonces no corrigen al niño, por ejemplo, ¿no? Listo, doutora. ¿Quién? Oi, me perguntado algo. Agora sim, consegui corrigir minha conexão. A ver, ¿qué ejemplo podrías poner de las personas que en momentos diferentes y en situaciones distintas se comportan de manera relativamente semejante? Semelhantes. Poderia ser dois profissionais de saúde tratando da mesma doença, doutora? Ya, sí, en momentos diferentes o distintos pacientes, pero con la misma dolencia que con, ¿sí? Un paro, por Sim. ejemplo, ¿no? Un Aham. paro cardíaco que, según el libro del BLS y de la CLS, Poderia no ser um debemos... cardiologista Sí, cirurgiano, por exemplo. Médicos de dos especialidades, mas estão fazendo técnicas semelhantes para fazer parada cardiorrespiratória, por exemplo. exacto. Sí, se comportan de una manera relativamente semejante.
Y aquí, por ejemplo, la orientación personalista sería la capacitación que tendría que tener el médico, ¿no? Hay algunos que quizás lo van a hacer bien, otros que quizás lo van a hacer mal, ¿no? No es lo mismo a un emergenciólogo que a un médico recién egresado que no ha probado el curso. Entonces, dependiendo de la capacitación que tenga el médico, va a poder hacer las cosas de manera correcta. Y eso se va a poder evidenciar si el paciente sale del paro, ¿no? Y dependiendo de la orientación situacionista. Un ejemplo, el mismo médico general ya capacitado y el mismo médico emergenciólogo ya capacitados, los dos saben hacer lo mismo porque han vencido el último curso, digamos, de la resucitación cardiopulmonar, pero están en un hospital de primer nivel donde no hay ni adrenalina. ¿Qué van a poder hacer? RCP, ventilación, RCP, ventilación, nada más. Si no tienen ni adrenalina, están en el campo, no tienen ni ambulancia, no tienen nada. Entonces, va a depender la situación conductual, incluso del nivel profesional, de la formación o de la orientación personal que tenga cada uno, el conocimiento, su forma de ser y demás, y de la orientación de la situación. ¿Y qué dice aquí la orientación interaccionista? Dice, la personalidad es una función, un proceso de interacción. Entonces, entre lo que sabe la persona y la situación a la que exista. Porque de acuerdo a esta consistencia conductual también nos van a juzgar el día de mañana nosotros como médicos. Nos van a decir por qué no lo ha referido o por qué no lo ha asistido, qué es lo que ha pasado. Incluso saben, ¿no? Que si están en un avión y son médicos y hay una parada cardíaca y no ayudan, pueden ser juzgados. Porque tienen el conocimiento para poder ayudar y dejaron que alguien se muera. No hicieron nada. Por omisión pueden tener cargos. Entonces, pero en la situación que están en el mismo avión y no hay los medicamentos o no hay el personal o no hay la forma, si hicieron lo que tenían que hacer hasta donde pudieron, no va a pasar nada. ¿Me entienden? Es un ejemplo muy real esto para nosotros, ¿no? Como médicos. Pero en la vida cotidiana, ya hablando de los pacientes también, hay que traspolar y tratar de colocar algunos ejemplos también para ubicarnos, ¿no? Que es lo que caracteriza la personalidad de cada uno. Doutora? Sí. Por favor, aqui, Valdir, teve um problema em seu móvel celular e disse que por isso que aconteceu de estar raiando e não consegue empezar novamente. Se pede perdão e não consegue empezar novamente. No, no hay problema. Se entiende. Entonces ya va a acabar esta sesión, chicos, y vamos a volver a entrar a la siguiente, ¿ya? Los que tienen problemas de internet traten de ir solucionando de alguna manera. Doctora. ¿Sí? ¿Será que si podemos iniciar temprano, o sea, esa sesión pasada de que tenemos examen a las 1 y si comenzamos tarde, como que el tiempo no nos da ni de comer? Por favor. Ya, ni bien graben, les mando la invitación. Es que lo que pasa es que tiene que grabarse la presentación. Era que me digan, hubiéramos empezado mucho más Pero temprano. se graba normal, o sea, usted puede pasarlo. No, mi campo no es así. A ver, ya voy a finalizar. Yo sé, sí, al menos yo sé que es así porque yo grababa la anatomía.